Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren bien y quiero entrar de lleno a la enseñanza, al mensaje de este día, ya que tuvimos un poco de problema con la grabación anterior, como les envié que no pudimos cargarla a lo de YouTube. Entonces esperamos que esta grabación sí podamos hacerla bien y mandártela para que puedas recibir la palabra, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y le hemos pedido a Él en este momento que tome control de esta enseñanza, de este tiempo, y le hemos pedido también al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poderte compartir el mensaje, la enseñanza del día de hoy. Y también recuerda que es mi oración de que tú seas no solamente un oidor de la palabra, sino también un hacedor, porque la misma palabra dice que si tú eres no solamente un oidor, sino también un hacedor de la palabra, eso trae bendición. Y en verdad yo quiero que tú seas bendecido y seas un hacedor de la palabra. Así que para entrar de lleno a la enseñanza del día de hoy, acuérdate que siempre, la mayor parte de las veces, me gusta empezar la enseñanza con una pregunta. Y la pregunta que te voy a hacer, te la hice también tiempo atrás con otro mensaje. Ahora te voy a hacer la misma pregunta, pero con otra pregunta. Ahorita te vas a dar cuenta qué es lo que quiero decir. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez has meditado en las preguntas que hizo el Señor Jesús? Piénsalo por un momento. Si tú has meditado en algún momento en las preguntas que hizo el Señor Jesús. Se nos dice que las preguntas son alrededor de 307 preguntas que hizo el Señor. Bueno, hoy quiero recordarte 6 de esas preguntas, ¿ok? Y la primera pregunta la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 8, cuando nos dice, ¿quién dice la gente que soy? Esa es la primera. La segunda la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La tercera pregunta la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 26, y la pregunta es, ¿por qué teméis? En Lucas, capítulo 8, versículo 25, encontramos la siguiente pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y en Marcos capítulo 10, versículo 51, encontramos la siguiente pregunta que es, ¿qué quieres que te haga? Me gusta lo que la versión de la Biblia de las Américas lo dice, porque lo dice de la siguiente manera, dice, ¿qué deseas que haga por ti? ¿O qué es lo que quieres que haga por ti? Y la número 6 la encontramos, la pregunta número 6 la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 6, cuando nos dice, ¿quieres ser sano? Ahora, esto de ¿quieres ser sano? Con la pregunta que te hice al principio, ya lo habíamos hecho a través de un mensaje, de una enseñanza. Pero el día de hoy quise escoger una de estas preguntas, aparte de la que te dije, ¿quieres ser sano? Y una vez también compartimos el mensaje de ¿dónde está vuestra fe? Bueno, ahora quiero enfocar mi enseñanza en otra pregunta que encontramos ahí en el libro o en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Y la pregunta es, ¿qué quieres que te haga? ¿O qué deseas o qué quieres que haga yo por ti? Esa es la pregunta, ¿ok? Así que medita en esto por un momento. Medita en la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Lo que encontramos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Y te decía al inicio de la plática que el Señor Jesús hizo preguntas, o sea, las preguntas que Él hizo, pero a mí me llama la atención porque estas preguntas que te he compartido, pienso yo que van dirigidas a nosotros en este tiempo, ¿ok? El día de hoy la pregunta es la siguiente, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y para poderlo entender, podríamos decir, ¿qué pregunta, no? Esta pregunta que hizo el Señor.
¿qué quieres que yo haga por ti? Pero antes de enfocarnos en la pregunta, yo quisiera que estudiáramos o meditáramos o viéramos un poco más este pasaje y podríamos empezarlo en el versículo 46, porque dice el versículo 46 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Quiero que pongas atención en eso, dice, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, y ahí le hizo esa pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿O qué quieres que haga yo por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Para ir desmenuzando esto, mira lo que dice en el versículo 46. Dice Jericó. Y para poder entender, Jericó era una ciudad localizada a unas 15 millas al noroeste de Jerusalén, y se dice también que Jericó estaba como a una distancia de 5 millas del río Jordán. Ahora, aquí hay un punto muy importante, y el punto importante es que este es el único registro que tenemos en los evangelios de que Jesús haya visitado Jericó. O sea, que es el único registro que hay de que Jesús visitó la ciudad de Jericó. Ahora, otra cosa también muy importante, por eso te dije que íbamos a profundizarnos en este pasaje del capítulo 10, versículo 46 al 52. Otra cosa, Marcos, en el Evangelio de Marcos nos damos cuenta que Marcos se enfoca en Bartimeo y lo identifica a él como ciego. Marco como que era un poco más detallista, él miraba las cosas de una forma diferente, con más detalles, si pudiéramos decir, que Mateo, porque Mateo narra en el capítulo 20 de Mateo, capítulo 20, versículo 29, nos narra y nos dice que eran dos ciegos, ¿ok? Y Lucas, ahí en el capítulo 18, versículo 35 en adelante, Lucas narra este pasaje y solamente dice que era un ciego, pero no nos da el nombre del ciego. Ahora, para entender esto de que decían que eran dos, pero nomás dicen que es Bartimeo, aquí en Marcos es Bartimeo, en Lucas, como te dije, dice que era un ciego, pero Mateo dice que eran dos ciegos. Ahora, se dice que eran dos ciegos, pero el enfoque más bien se le da a Bartimeo, porque según los comentaristas dicen que Bartimeo fue el que habló, el que alzó la voz, el que quiso llamar la atención por los dos, o sea, no solamente por él, sino por la otra persona. Y también hay que entender, por si tú no lo sabes, que existían dos Jericós, ¿ok? El primer Jericó era la ciudad antigua, esa ciudad que quedó en ruinas. Y la segunda ciudad, Jericó, o más bien diríamos, eran dos Jericós, ¿verdad? Pero la primera era la ciudad antigua, la que estaba con ruinas, pero la otra era el Jericó, la ciudad que según los historiadores estaba habitada. Ahora, el día de hoy quiero enfocarme en Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Ahora mira lo que dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino. Bartimeo, nos dice este versículo, estaba sentado junto al camino, y como él era ciego, él no podía trabajar. El único sustento que él tenía era de lo que él mendigaba. Por eso dice al final del versículo 46, estaba sentado junto al camino mendigando. En otras palabras, pidiendo pan, pidiendo moneda, pidiendo algo para él. Ahora, mira lo que dice el versículo 47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero mira lo que hace el nombre de Jesús. Porque Bartimeo, como nos dice este pasaje, y te voy a invitar a que uses tu imaginación, ¿ok? Bartimeo, de acuerdo a lo que nos dice este pasaje, él estaba ciego, él no podía ver. Pero te puedo asegurar que él estaba escuchando todo el movimiento, la convulsión y todo lo que se estaba llevando a cabo. Y en algún momento preguntó y dijo, oye, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto movimiento? Y alguien le dijo, es que Jesús de Nazaret está pasando, ahí viene, está cerca. Entonces, cuando a él se le dijo eso, dice el versículo 47, ¿ves? Dice, y oyendo, ¿ves? Porque ya la gente como que ya estaba gritando el nombre de Jesús. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, dice que comenzó a dar voces. O sea, el nombre de Jesús, ¿qué fue lo que hizo en la vida de Bartimeo? Bueno, lo empujó a alzar su voz. O sea, si lo pudiera decir, a gritar, para que Jesús lo pudiera oír. Pero mira cómo identifica, o sea, lo que él gritó más bien. Él no solamente, él no gritó, para que mejor lo podamos entender. Él no gritó, un ejemplo, no dijo, aquí estoy, no. Él gritó y dijo, dice el versículo, Jesús, Yeshua, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, en otras palabras, Bartimeo, al saber y al darse cuenta que Jesús iba a pasar o que Jesús estaba pasando, cuando él alzó su voz le estaba diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. En otras palabras le estaba diciendo, ten compasión, ten piedad de mí. Porque él estaba pienso yo que Bartimeo quería que Jesús lo escuchara. Y él alzó su voz y dice, Jesús, hijo de David. Cuando dijo hijo de David, ¿ok? Eso es, como le dicen, el título mesiánico. Porque tenemos que recordar que Jesús es del linaje de David. Y cuando él estaba diciendo, y no solamente dijo Jesús, sino dice Jesús, hijo de David. Y luego mira lo que dice el versículo 48. Y muchos le reprendían, o sea, lo regañaban, para que mejor entendamos, para que se callase. O sea, le estaban diciendo, cállate, cállate, ¿verdad? Pero mira lo que él hizo, él no se cayó. Dice el versículo 48, pero él clamaba mucho más. O sea, si Jesús no lo escuchó a él la primera vez, te puedo asegurar que la segunda vez, Bartimeo lo hizo con todas sus fuerzas, lo hizo con todo su corazón, con toda su desesperación. ¿Por qué? Porque Jesús estaba pasando por ahí. Jesús, el de Nazaret, Jesús, el sanador, Jesús, el que ha hecho milagros, el que hizo milagros. Y él en su mente ha de haber dicho, Él me puede sanar. Él es el único que me puede sanar. Él es el único que puede hacer que yo pueda ver, para que mejor lo podamos entender. Y mira lo que dice el versículo. Y muchos, versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y vuelve a decir, ¿verdad? Dice, aquí nomás dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Porque él siguió gritando, aunque la gente le decía que se callase, pero él seguía diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, te dije hace un momento que usaras tu imaginación. Imagínate por un momento, ¿ok? Esas palabras, esos gritos, ese esfuerzo causó un impacto en Jesús que se detuvo. Dice el versículo 49, entonces Jesús deteniéndose, fíjate, Jesús se detuvo y ¿qué pasa? Y lo mandó llamar. Dice el versículo, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. O sea, ponte a pensar por un momento. Jesús se detuvo y lo manda a llamar. Ahora imagínate qué tan alto o qué tan fuerte tuvo que alzar su voz Bartimeo para que Jesús no solo lo escuchara, sino que hizo que Jesús se detuviera. ¿Ok? Ahora, yo quiero que, por eso te dije, usa tu imaginación. Dice el versículo 46, dice que a Jesús lo seguía una gran multitud. Ahora, puedo imaginarme que esa multitud estaba diciendo su nombre. A lo mejor decían Jesús, a lo mejor decían Maestro, no sé. Pero qué interesante es que en medio de la multitud, que seguía a Jesús, me imagino que esa multitud estaba gritando también. Pero el grito que hizo Bartimeo, pienso yo que ese grito fue un grito, si lo puedo decir de esta forma, tan especial, tan diferente, tan único, porque ese grito venía desde lo más hondo del corazón de Bartimeo. Venía de alguien o por parte de alguien que no lo podía ver físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Me escuchaste lo que te dije? Bartimeo no podía ver físicamente, no podía ver en lo natural, pero él sí pudo ver y él veía en lo espiritual. Porque él ha de haber dicho, él es, como te lo dije anteriormente, él ha de haber dicho, este es mi momento para que Jesús, ese Jesús de los milagros, ese Jesús para el cual no hay nada imposible, ese Jesús del que he oído y creo, aunque no lo pueda ver, Él me puede sanar. Y ¿sabes una cosa? ¿Cuántos están así hoy? Y cuando digo que cuántos están así hoy, ¿cuántos están así que pueden ver, podemos ver, pero no vemos en lo espiritual? Solamente nos guiamos, nos llevamos por lo que vemos en lo natural. Y yo te lo he dicho muchas veces ahí en el lugar de su gracia, tenemos que aprender a ver no solamente en lo natural, pero también en lo espiritual. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? ¿Qué ejemplo te puedo dar yo en cuanto a lo que estoy diciendo? Bueno, mira por el tiempo, por el momento por el cual estamos atravesando. Si lo vemos solamente en lo natural, ¿qué es lo que estamos viendo? Como te lo dije en el mensaje del domingo, puras malas noticias, que el número de los muertos está ascendiendo, que las tiendas se están cerrando, que hay escasez de esto. O sea, lo estamos viendo en lo natural. Pero ¿qué tal si lo vemos en lo espiritual? ¿Qué es lo que podemos ver en lo espiritual? Podemos ver y decir, hey, vamos a pasar por esto. Ya pronto vamos a poder estar reunidos allí en la iglesia. Ya pronto vamos a poder estar una vez más alabando, glorificando y adorando al Señor. Cuando lo vemos en lo espiritual, es el poder decirlo, ¿verdad? Si lo puedo decir de esta forma también, es como verlo en lo sobrenatural, como te lo dije en un mensaje. Dios está por encima de todo. ¿Qué quiere decir cuando te digo sobrenatural? Que Él está por encima de lo natural. Y esto que estamos viendo con nuestra vista natural, esto lo estamos viendo en lo natural, todo lo que está pasando. Pero cuando lo vemos en lo espiritual, es el verlo también en lo sobrenatural, de que va a pasar algo que nunca hemos experimentado. Y cuando te digo algo, me refiero a algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios
es el Dios sobrenatural. Y tenemos nosotros que aprender a ver las cosas en lo espiritual, no solamente en lo natural. Escúchame, Bartimeo no podía ver en lo natural, pero él sí vio en lo espiritual, porque él vio y dijo, yo voy a ver, voy a recobrar mi vista. ¿Por qué? Porque está pasando Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el de los milagros. O sea, Jesús el sanador. Y él lo creyó. Y por eso me llama la atención cuando dice aquí, mira lo que dice aquí en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mira cómo cambió la actitud de esa gente que en el versículo anterior le está diciendo que se calle. Pero cuando Jesús se detiene, y mira alrededor y sabe de dónde viene esa voz, Jesús se detiene. Ahora, por eso te dije, ponte a pensar, usa la imaginación, toda esa multitud, y Jesús se detiene en medio de esa multitud, ¿ok? Y hace venir o llama a Bartimeo. Y la gente, esa gente que le estaba gritando, que lo estaba regañando, que estaba tratando de hacer todo para que se callase, cambió la actitud y le dicen a él, mira, ten confianza, o sea, como diciéndole, ten fe, cree, o sea, algo bueno va a pasar, algo bueno viene. Le dice, ten confianza, dice, levántate, te llama. Ahora mira lo que dice el versículo 50, o sea, porque cuando yo miro lo que dice en el versículo 49, ¿verdad? Dice, ten confianza, levántate, te llama. Y como decimos en mi país, para los que no son mexicanos, pero les quiero decir esto, no sé si en su país tengan este dicho, pero por ejemplo, en mi país, México, decimos pa' luego es tarde. O sea, órale, vamos a hacerlo. Y yo pienso que Bartimeo, desde el momento que le dijeron, ten confianza, levántate, te llama, él dijo, hey, esta es mi oportunidad, este es mi tiempo, no lo voy a desperdiciar. ¿Ok? Y mira lo que dice. Ok, en el versículo 50 dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús, y Jesús le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él responde, la versión que se usa la palabra que se usa en la versión de la Biblia de las Américas dice Raboni, ¿ok? Y la palabra Raboni, de acuerdo a la versión de la Biblia de las Américas, esta palabra Raboni es una forma aramea tierna, ¿ok? Para dirigirse a alguien, para llamarlo maestro. Por eso en la versión de la Reina Valera 1960 vemos cuando dice en el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro. O sea, le estaba diciendo Raboni, maestro. Le dice, que recobre mi vista, o sea, que pueda ver. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y te estoy hablando un poquito rápido porque espero que esta grabación la puedas ver, este mensaje lo puedas escuchar, ¿ok? Sé que a veces el enemigo no quiere que lo hagamos, pero hay que hacerlo de alguna forma u otra que pueda llegar esta palabra a ti. Ahora, ponte a pensar por un momento, ¿cuánto necesitamos que el Señor nos abra los ojos espirituales? ¿Cuánto necesitamos que el Señor venga y nos haga esa pregunta? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Okay? Jesús, si leemos este pasaje, Jesús hizo el milagro y Bartimeo, dice la palabra, recobró su vista natural, la vista espiritual, si pudiera decirlo, ya la tenía. ¿Ok? Lo que hizo en la vida de Bartimeo. Un hombre, quiero repetirte esto y perdóname si te lo estoy repitiendo, pero un hombre que desde el momento que escuchó que Jesús estaba pasando, creyó, hizo todo lo posible para llamar la atención, alzó la voz, pero como vuelvo y te lo digo, cuando él alzó la voz
no dijo cualquier cosa, sino que identificó al que estaba pasando. Dijo, es Jesús, tengo que decir, Jesús, hijo de David. Y no se detuvo ahí, fíjate. Por eso te digo, es bien importante cuando leemos la palabra y cuando la meditamos. Él no solamente dijo, Jesús, hijo de David, sino que dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Y Jesús, al escucharlo la segunda vez, se detiene. Ahora, no quiero repetirte todo el pasaje, pero sí te quiero decir esto. El Señor, en este momento, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, el Señor en este momento te está haciendo esta pregunta a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Ahora, yo no sé qué es lo que tú quieras que el Señor haga por ti, pero lo que yo sí te puedo decir y te puedo dar este consejo es que eso que tú quieras que el Señor haga por ti, díselo. Y mira, y Él lo va a hacer. Pero tenemos que decírselo. Y no solamente decírselo, sino también creer que lo va a hacer, así como lo hizo con Bartimeo. Por eso me gusta mucho el versículo de Mateo 20:21, cuando dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo. Bartimeo creyó, aunque no podía verlo con sus ojos en lo natural, pero él lo podía ver en lo espiritual. Él creyó. Por eso cuando Jesús le hace la pregunta y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo que yo pueda recobrar mi vista. Mira, Bartimeo, él escuchó el nombre Jesús el Nazareno. Gritó y gritó porque sabía que Jesús lo podía sanar. Por eso hizo a un lado su capa, se levantó y fue a donde estaba Jesús para ser sanado, y su fe lo salvó, su fe lo sanó. Ahora, quiero hacer otra pausa aquí, porque quiero enfocarme en el versículo 50, cuando dice él entonces arrojando su capa. Yo no sé cuál sea la capa que traigas, o cuál sea tu capa, si me puedes entender lo que te estoy diciendo. Pero la capa representa, ¿ok?, eso que te está deteniendo a que te acerques al Maestro, a que te acerques a Jesús. Porque mira, él entonces, arrojando su capa, ahora, ¿qué hizo cuando hizo a un lado todo eso que le podía estar impidiendo acercarse a Jesús? No solamente hizo a un lado eso, no solamente hizo a un lado su capa, sino que dice la palabra que se levantó y fue a donde estaba Jesús. Y nosotros, por eso te digo, yo no sé cuál sea tu capa, yo no sé cuáles sean esas cosas que te están impidiendo que vayas al Maestro. Yo te quiero animar a que en este día, el día de hoy, hagas a un lado todo eso. Hagas a un lado tu capa, remueve tu capa, arroja tu capa, levántate y ve hacia el Maestro. Ve hacia donde está Jesús. Si te lo puedo decir de esta forma, arrodíllate ahí donde estás y dile, Señor, aquí estoy. Y esto es lo que yo quiero que hagas por mí. Por eso te digo, no sé qué cosas tengas que hacer a un lado, ¿ok? Pero ponte de pie y ven al Señor, ven al Maestro. ¿Sabes para qué? Para que te sane, para que te restaure, para que pueda hacer ese milagro que tú quieres, ese milagro que anhelas, ese milagro que has estado esperando, ¿ok? Este es el día, este es el momento para hacerlo. Por eso quiero repetirte, quítate esa capa, hazla a un lado, haz a un lado todo aquello que te ha estado impidiendo que te acerques a Jesús. Levántate y ve hacia donde Él está. Porque mira lo que dice el versículo. Dice, respondiendo, el versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego, o sea, Bartimeo, dijo: Maestro, que recobre la vista. Y mira lo que dice el versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La versión de la Biblia de las Américas dice: vete, dice, tu fe. Fíjate, por eso te digo, tu fe te ha sanado. Por eso tenemos que ejercitar, si lo puedo decir de esta forma, esa fe. No solamente se trata de tenerla, pero de ejercitarla. ¿Ok? Bartimeo muy fácilmente pudo haber dicho: oh, pues yo, sí, ese es el Jesús en el que yo creo. Bueno, pues qué bueno que va a pasar por aquí. Aunque no lo pueda ver, pero puedo decir que pasó por aquí, aunque no lo vi. Él no, él creyó, él ejercitó su fe. Por eso te lo vuelvo a repetir. Él dijo: este es el momento, esta es la hora, este es el día que voy a recibir mi milagro. ¿Por qué? Porque Jesús está pasando por aquí. Y eso fue lo que lo motivó, lo levantó, lo animó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora mira, fíjate lo que pasa, y con esto voy a terminar. Fíjate lo que pasa cuando él recibe su milagro. Yo quiero que te pongas a pensar por un momento, piensa esto. Imagínate la reacción de Bartimeo cuando Jesús le dice: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida, dice el versículo 52, recobró la vista. O sea, imagínate, ¿qué piensas tú que fue lo primero que él pudo ver cuando recobró la vista? Yo puedo imaginarme que lo primero que él vio fue el rostro de Jesús, fue el rostro del Maestro, fue el rostro de la persona que le hizo el milagro, que le hizo recobrar su vista. Fue el rostro de esa persona que le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea que imagínate el impacto en Bartimeo cuando abre sus ojos, cuando recobra la vista, y lo primero que él ve es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Porque Bartimeo no fue tan obediente. Porque mira lo que dice en el versículo 52. Le dice Jesús: vete. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra vete? En otras palabras, no quiero que estés aquí, ya vete. Ve a donde tengas que ir, vete, ¿verdad? Eso es para mí cuando alguien le dice vete, es porque no quiere que estés aquí, no quieres que la persona esté cerca de ti, sino vete, márchate, en otras palabras. Dice: